Los hechos y el derecho que motivaron la decisión de la Cámara Segunda de Apelaciones, como refiere usted, están claramente explicitadas en la resolución que dictara ese tribunal el viernes pasado. La ley procesal penal, para garantizar que los jueces y los fiscales obran con imparcialidad u objetividad en sus decisiones, prohíbe a magistrados y funcionarios de esa categoría, por ejemplo, entre otras cosas, opinar extrajudicialmente sobre actos del proceso que tienen a su cargo o sobre actos a realizarse en el mismo. Y esto es lo que ha sucedido con el fiscal Miralles, quien en una conferencia de prensa sobre la que ya se hizo referencia en demasía, y además al responder una entrevista radial personal, refiriéndose concretamente a la causa y el estado de la misma, hizo referencia innegable a actos del proceso que se habían cumplido y a actos procesales por cumplirse. Pero además de ello, agravando esta infracción a la ley, ocultó la existencia de pruebas en el proceso, pruebas que no abonaban su hollywoodense o cinematográfica hipótesis de un viaje del doctor Macarrón en horas de la noche desde Punta del Este, el hecho de haber llegado a Río Cuarto, haber tenido relaciones sexuales con su esposa, luego regresar a Punta del Este y comenzar la disputa de la segunda jornada del campeonato de golf. Además también el doctor Miralles, en esa entrevista radial que refiero, ante una pregunta puntual del periodista, le mintió a este sobre el contenido de la prueba. Y era un hecho trascendente porque se trataba tan luego de la respuesta que había dado la autoridad administrativa que ejerce el control aéreo en la República Oriental del Uruguay. En uno de los exhortos librados al país hermano, el juez con competencia en la ciudad de Montevideo ofició a ese ente administrativo y, entre otros interrogantes, el funcionario jerarquizado tenía que responder si era teóricamente posible que desde Punta del Este o lugar próximo haya partido una aeronave y que luego haya regresado a esa aeronave, se refiere al decolaje, el aterrizaje al que antes aludía, y el funcionario lacónica y claramente respondió, no, no es posible. Uh-huh. Esa respuesta de una prueba concreta de la autoridad administrativa, como tiraba por la borda esa fantasiosa hipótesis del fiscal, no tuvo, frente a una pregunta puntual de un colega suyo, que decir la verdad, sí, mintió. Y entonces dijo, no, mi pregunta era sobre aeropuertos controlados, migraciones. Todo eso es mentira, como surgió claramente de la audiencia pública en la que di lectura concretamente a los documentos que tornan indiscutible esa mentira que acabo de señalar. Pues bien, ese cúmulo entonces de hechos hicieron de que, en definitiva, la Cámara en lo criminal, que intervino como Tribunal de Apelaciones, decidiera por unanimidad de sus miembros hacer lugar a nuestro recurso contra la decisión del juez de control que, sin dar razones, había rechazado nuestro primer o inicial pedido y consecuentemente lo apartó de la causa por haber emitido opinión extrajudicial. Con una circunstancia que yo quiero destacar en homenaje a la verdad, porque no es fácil encontrar en la jurisprudencia nacional decisiones como la de la Cámara Segunda en lo criminal de Río Cuarto, que marca dos aspectos que son importantísimos. Por un lado, la tensión que existe necesariamente entre el derecho
que regula la prohibición de la publicidad de los actos de investigaciones por parte de los funcionarios judiciales, y de otro costado el derecho a la información. Además hace jugar la Cámara el principio de inocencia, porque en todo caso, como la información inevitablemente va a existir el proceso, lo primero que se señala es que quien informa no puede violar su deber de guardar secreto tratándose de un funcionario magistrado judicial. Y además que la información nunca debe ser de naturaleza tal que afecte el principio de inocencia. Marcelo, le hago una pregunta. Quisiera saber, ¿no?, teniendo en cuenta que posiblemente el nuevo fiscal asuma el cargo en el mes de marzo, posiblemente en febrero del año próximo, y ya estamos llegando a los 12 años, ¿no?, de ocurrido el crimen de Nora Dalmazo. Quisiera saber qué expectativas tiene, si usted cree que se podría prescribir la causa, y también qué pasa con todo lo acumulado, la prueba acumulada hasta el momento, si se vuelve a focar a cero, si no es así. No. He leído con atención un reportaje al fiscal Miralles a propósito de su apartamiento y no refleja claramente la verdad. En primer lugar, quiero significar que esa causa va a un fiscal que, si bien está a cargo de una fiscalía, necesariamente va a tener que esperar. Primero, falta todavía que la República Oriental del Uruguay, y acá hago una digresión o una acotación, esto que afirmo se refiere a lo que yo he podido conocer del expediente hasta hace 10 días. Hasta hace 10 días no había llegado de la República del Uruguay el exhorto internacional que en su momento se librara al juez con competencia penal, tan luego en Punta del Este, que tenía que responder sobre determinada prueba. Síntesis. Primero, cualquiera sea el fiscal, aunque lo asumiera hoy o el que asume temporariamente ahora, va a tener que esperar eso, que llegue ese exhorto. Y ahí no sabemos cuánto. Sí tenemos la experiencia en esta causa de demoras de muchísimo tiempo. Pero de otro costado, nosotros tenemos planteado en esa causa, para rebatir la fantasiosa hipótesis del fiscal sobre este vuelo nocturno y este raíz delictivo, respecto del cual nunca señaló el lugar del cual se partió, al cual se llegó, no se dijo el medio, etcétera, etcétera, sino se habla de vía aérea, por razón del tiempo. Nosotros ofrecimos hace largos meses al fiscal que haga una prueba pericia aeronáutica para que personas científicamente y técnicamente capacitadas para responder 29 preguntas que formulamos en nuestra propuesta, quede claro, como el sentido común indica a cada oyente de este programa o el que analiza la hipótesis, para que quede claro, científica y técnicamente, decía, la certeza de que esa hipótesis del fiscal es absolutamente irracional. Entonces, esa prueba la puede ordenar dentro de días, nomás el nuevo fiscal, porque tiene que analizar, esta prueba que está pidiendo la defensa, ¿es útil para el descubrimiento de la verdad? ¿Es pertinente? ¿Se relaciona con lo que es objeto de investigación? Respondiendo esos dos puntos, ya puede también el nuevo fiscal ordenar. Bien. Y esa pericia aeronáutica va a demandar el tiempo que señalan quienes deben intervenir. O sea, a título de ejemplo, le estoy dando dos hechos en virtud de los cuales, así mañana designaran, violando la ley, un ejército de fiscales, no se podría modificar los tiempos del proceso. Bien. Doctor, quisiera saber también cómo fue recibida la noticia de la desvinculación justamente del fiscal Miralles por parte de Marcelo Macarrón y en concreto si usted va a pedir la desvinculación, bueno, teniendo en consideración que es el único imputado, ¿no? No. En realidad lo que pretendo, en orden a su última pregunta, es que realmente se investigue
se analicen todas las hipótesis posibles y si existe un investigador objetivo, imparcial, que no tenga ningún prejuicio, como fuerza de esa actividad investigativa, se va a adquirir la certeza de que Marcelo Macarrón no participó en el terrible hecho delictivo que se le endilga. Entonces, síntesis, Marcelo Macarrón, al igual que en su momento Facundo Macarrón, van a ser sobreseídos, desvinculados de la causa por la fuerza probatoria de los elementos que existen en esta. Recuerdo, a Facundo no pedimos el sobreseimiento, esperamos la prueba y el fiscal entonces interviniente adquirió la certeza e instó su sobreseimiento. Así va a ocurrir con Marcelo, porque voy a expresarles a ustedes, creo por vez primera, lo que he dicho en otros medios. Si uno analiza incluso la prueba en la que se basó el fiscal para imputación, se da cuenta que hablar de acusación, de juicio, es realmente irracional. ¿Lo dice alguien de mala fe o alguien con ignorancia? Quien conoce la causa y fundamentalmente la prueba nunca puede llegar a esa conclusión. Y respecto a lo primero, aunque a usted le parezca increíble, el viernes sí intenté comunicarme con Marcelo Macarrón para darle la noticia. Tuve a través de terceras personas conocimiento que él se había enterado también por los medios y hasta el día de hoy no he tenido, hasta este momento no he tenido ninguna comunicación con él, aunque parezca increíble. Consecuentemente, yo conjeturo, supongo que él estará contento porque sí sentía temor a la parcialidad de Miralles. Y ahora con esta decisión, apartándose ese fiscal, supongo ese temor desaparece. Doctor, le agradecemos la comunicación telefónica con Primero Noticias. Quisiera, antes de despedirlo, realizarle una última pregunta que tiene que ver con que si conocen, en definitiva, o tienen alguna idea de cuál podría ser el nombre del fiscal sucesor. No tenemos. Solo sé, a través de una información, porque este es un poder que tiene el fiscal general de la provincia y que no está arreglado con nombres propios. Hay un libro que se llama de compensaciones, lo sé porque alguna vez yo también fui fiscal general de la provincia, donde se van haciendo compensaciones tal como la palabra lo dice, entre inhibiciones y apartamientos. Usted me estaba dando recién una referencia concreta que leí. Encargaría esto teóricamente al fiscal Pizarro, que está a su cargo de la Fiscalía de Primer Turno, que es la única que puede intervenir, las otras tres ya lo hicieron. Y en definitiva sí, sé que ese cargo está concursado, más sé, por ejemplo, también que el secretario de la Fiscalía de Miralles, el doctor Sena, es uno de los concursantes para ocupar ese cargo, etcétera, pero más de ello no conozco.